Bueno, pues por eso es que no pudo estar con nosotros. Estamos orando por este pastor. Ya esperamos, si es la voluntad de Dios, algún día usted también lo pueda conocer si es que no le conoce. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a tener un mensaje, un segundo mensaje de la palabra del Señor. Y vamos a ir, por favor, al libro de Romanos, capítulo 10. ¿No tenías coca? Bueno, ni modo, no alcanza el presupuesto para la coca, ¿verdad? No, hermana, es que ando un poquito mal de la garganta, necesito humectarla y por eso le pedí que me trajera algo de tomar. Romanos capítulo 10, por favor, póngase sobre sus pies. Si usted no trae Biblia y quiere una, ahí tenemos algunas para poder prestarles en lo que se compra una. O también podemos ponerlo en la pantalla. Romanos capítulo 10. Vamos a leer un versículo de la palabra de Dios y luego oramos y empezamos con el mensaje en esta hora. Romanos capítulo 10:4. Romanos 10:4, todos a una sola voz, comencemos. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lo leo nuevamente, sígame con su vista. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Quiero hablarle rápidamente sobre 4 razones bíblicas para participar de la obra misionera o en la obra misionera. 4 razones bíblicas. Oremos. Gracias, mi Dios, por el tremendo y maravilloso culto que estamos disfrutando, por la presencia de todos mis hermanos que han hecho un esfuerzo de estar aquí en esta noche, porque te amamos, Señor, porque te necesitamos, porque queremos, Señor, que tú nos hables. Señor, venimos aquí no porque somos perfectos, sino porque necesitamos de ti para seguir adelante. Señor, te rogamos, bendice el resto de nuestra conferencia. Señor, los pequeños, las maestras, del esfuerzo que están haciendo por enseñar a nuestros niños sobre misiones. Bendito Dios, usa este mensaje, úsame como instrumento en tus manos. Trae, Señor, tus palabras precisas en mi mente, en mi corazón, y que pueda expresar correctamente tu mensaje para tu pueblo, Señor. Prepara cada corazón, háblanos, bendice este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. Las misiones. Qué bella palabra. Las misiones tienen como propósito la propagación del evangelio en todo el mundo. Llamamos obra misionera a la labor que tiene la iglesia a través de un llamado y enviado por el Espíritu Santo para predicar el evangelio en un lugar específico indicado por Dios. Es a través de la obra misionera que vamos a ver gente salva. Es a través de la obra misionera que vamos a poder ver iglesias comenzar. Es a través de la obra misionera que vamos a ver familias restauradas. Es a través de la obra misionera que vamos a ver jóvenes sacados de las drogas para servir al Señor de tiempo completo. Es a través de la obra misionera que familias van a ser restauradas, sacadas de la ignorancia, sacadas de la idolatría. Es a través de la obra misionera que una nación puede cambiar su rumbo. Las misiones son el latido del corazón de Dios. Sin misiones no habría ninguna redención para la humanidad. El hombre estaría completamente perdido. Estaríamos sin esperanza, sin Dios y sin esperanza en el mundo, simplemente condenados. Sin misiones no habría iglesia local. La razón de que exista la iglesia en la tierra es el resultado de la obra misionera. Toda iglesia tiene directa o indirectamente algo que ver con un misionero que fue obediente al mandato de Dios.
En este bello país, hace generaciones atrás, no había iglesias cristianas. Alguien tuvo que llegar del extranjero para aprender el idioma, para cambiar la gastronomía, para dejar sus costumbres y empezar al pueblo ecuatoriano a predicarles el glorioso evangelio. Gloria a Dios por aquellos hombres del pasado, aquellas personas que llegaron quizá en embarcaciones, quizá llegaron desde muy lejanas tierras para poder traer el evangelio a este bendito país llamado Ecuador. Y gracias a eso, por todo Ecuador encontramos hoy iglesias que están predicando el evangelio, iglesias que están enviando misioneros gracias a la obra misionera. Misiones es la responsabilidad de cada iglesia, es la responsabilidad de la iglesia. El creyente debe entender que misiones es el lugar número 1 que debe ocupar en la iglesia. Las misiones son el ministerio de la reconciliación entre Dios y el hombre. Las misiones son la demostración del amor de Dios por la humanidad. El mundo necesita misioneros. El mundo ya no necesita políticos mentirosos, corruptos y rateros. El mundo ya no necesita más artistas que hunden a nuestros jóvenes. El mundo necesita hombres de Dios que prediquen la verdad, que vayan por las calles, por las plazas, a las cárceles, en los buses, en las aldeas, en los pueblos, en las grandes ciudades, proclamando que en Cristo hay salvación. Eso es lo que el mundo necesita. Ecuador necesita misioneros. El mundo necesita misioneros. Nuestro Dios es el principal interesado en que la obra misionera prospere, en que la obra misionera avance. Él es un Dios de amor que desea que la iglesia se involucre en la obra misionera. Por eso es que quiero darle muy rápidamente estas 4 razones, y hay muchas más, pero quiero darle estas 4 razones muy rápidamente de por qué un cristiano debería de participar de la obra misionera. Si usted es cristiano, si usted se dice discípulo del Señor, entonces usted debería participar. Y ya el misionero nos aclaró perfectamente en su enseñanza cómo yo puedo participar. ¿De qué estamos hablando de participar? Es hacer mi labor aquí alrededor, en mi ciudad, con mis vecinos, con mis parientes, con mis paisanos. A donde yo voy es hacer mi labor, es ir, es orar y es dar para la obra misionera. Eso es participar. ¿Por qué deberíamos de participar? Mire, la primera razón se encuentra ahí en Romanos capítulo 10. ¿Está ahí, hermano? Mire lo que dice entonces el versículo 4. La palabra que yo le pido que me ayude a leer, usted me ayuda a leer la siguiente palabra. Sí, hermanos, me ayuda a completar. Dice ahí, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Brinque por favor ahora al versículo número 11, por favor, 10:11. Pues la escritura dice, ¿cuál es la siguiente palabra? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor ¿de quién? De todos. ¿Es rico para con quién? Para con todos los que le invocan. Una y otra vez en este pasaje podemos encontrar la palabra todo o la palabra todos. La primera razón de por qué yo debería de participar de la obra misionera es porque es el deseo de Dios. La obra misionera es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos sean salvos, que todos invoquen su glorioso nombre, que se salven de la condenación del infierno. Mira el versículo 12. Porque no hay qué. No hay qué, hermanos. No hay diferencia. La palabra aquí, hermanos, expresa, no hay distinción, no hay preferencia, no hay excepción de persona, ni de raza, ni de cultura, ni de color de piel, ni de nacionalidad. El deseo de Dios es que todos sean salvos.
que todos tengan la oportunidad de escuchar el mensaje que transforma corazones, que saca del infierno, y es a través de la obra misionera. El deseo de Dios es que allá en Guaranda la gente sea salva. El deseo de Dios es que en Otavalo la gente sea salva. El deseo de Dios es que en Pamplona, en Venezuela, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, en China, en Portugal, en las montañas, en las aldeas, en la sierra, la gente escuche de Cristo. El deseo de Dios no es salvar a unos cuantos nada más seleccionados. El deseo de Dios es que todos sean salvos. No es el deseo de Dios escoger a unos cuantos. Por eso dice el versículo número 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y cabe señalar que aquí nos encerramos todos, o judíos o gentiles. Si usted no es de una de las 12 tribus de Israel, entonces es gentil y no hay ningún problema con eso. Todos aquí somos gentiles. Y dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles o griegos, pues el mismo que es Señor de todos, note lo que dice a continuación, es rico para con todos los que le invocan. Es rico para con todos los que le invocan, lo cual significa que su amor es tan grande. No existe un solo ser humano que sea excluido, apartado de su amor o elegido para condenación. No crea esa mentira del infierno. Su amor traspasa las edades, traspasa culturas, idiomas. Su amor por el ser humano traspasa fronteras. Su amor no distingue entre clases sociales. Él es rico. Su amor es tan vasto que puede salvar a todo aquel que cree. Él desea que la gente sea salva. Su amor es inagotable. Todos pueden venir a la fuente de su amor y salvación. Todos pueden beber de esa fuente inagotable que produce el Señor. Todos es el deseo de Dios. Claramente vemos que el deseo de Dios entonces es que sean salvos. Y déjeme decirle, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, podemos ver el deseo de Dios para que la gente conozca, para que la gente se salve, para que la gente invoque su nombre, para que la gente crea. Mire el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todos. El deseo de Dios es que todos. Y déjeme decirle en esta hora que el deseo de Jesús no ha cambiado. Mire lo que dice, por favor, Hechos capítulo 26, ahí atrásito. Hechos capítulo 26, mire lo que dice ahí. Hechos 26, el versículo, déjeme le digo, 15 me parece, a ver, déjeme ver. 26, versículo número 14, disculpe, 26, 14. En el libro de Hechos encontramos cuando menos 2 veces o 3 veces, mejor dicho, la conversión del apóstol Pablo. Recuerden que él era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él estaba comprometido con el judaísmo para acabar con esa secta de los nazarenos, de los cristianos. Y empeñado en su tarea, camino a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. En el capítulo número, no vaya ya, capítulo 9 de Hechos encontramos el relato que Lucas nos da de su conversión. Pero en Hechos 26 es el mismo Pablo que está redactando su conversión. Lucas en el capítulo número 9 no añade una conversación que se dio entre Jesús y Pablo. Pero Pablo, al ser el testigo presencial y obviamente quien escuchó, incluye esa conversación en el capítulo 26 y nos deja ver, como le llamo yo, el corazón misionero de Jesús. El corazón misionero de Jesús. Miren lo que dice, por favor, Hechos capítulo 26 en el versículo número 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, está hablando Pablo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego aquí viene esta conversación que no aparece en Hechos 9, pero que nos deja ver el corazón misionero de Jesús. Pero levántate, le dice Jesús a Pablo, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Hay una causa, hay un motivo. Y dice aquí, para ponerte por ministro ¿y qué, hermanos? Ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. En otras palabras, yo te estoy ahora ordenando, yo quiero que tú testifiques, yo quiero que tú seas mi ministro, yo quiero que tú vayas y testifiques acerca de todo lo que te voy a decir. En otras palabras, lo está reclutando como un predicador, como un misionero. Sigue diciendo, versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora ¿qué? A quienes ahora te envío. Entonces Jesús le está diciendo hasta este momento, Pablo, levántate, ponte sobre tus pies. Yo para esto estoy apareciendo a ti porque quiero reclutarte, quiero que seas mi misionero, quiero que seas mi heraldo, quiero que seas mi testigo y que vayas y que les testifiques a los gentiles a quienes ahora yo te estoy enviando. Siguiente el versículo número 18 y aquí está el corazón. ¿Para qué lo envía? Miren nada más lo que dice el 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire el propósito, la razón de por qué Dios, el Hijo, pudo reclutar a Pablo, a Saulo en este momento para enviarlo a los gentiles, porque él tenía un plan, él tenía un deseo, y el deseo dice aquí, para que abras sus ojos. Para que abras sus ojos. Los gentiles están cegados, caminan detrás de cualquier pedazo de metal, cualquier pedazo de imagen, pensando que es Dios, haciendo mandas detrás de ellos por varios kilómetros, y truenan cohetes y hacen fiestas nacionales y carnavales porque están cegados. Por eso, Pablo, yo te envío para que abras sus ojos. Están cegados. Dice, yo quiero abrirles sus ojos. En segundo lugar, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. El mundo entero está bajo el maligno, están en tinieblas. Allá en Guaranda están en tinieblas, están a oscuras. No pueden distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Están completamente en la oscuridad. Satanás se ríe de ellos en su cara. Tiene un grillete, una cadena que los hace caminar, y ahí van avanzando los pobres, pensando que lo hacen para Dios, pensando que son felices, pero están a oscuras. Pablo, yo te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz. Y sigue diciendo, y de la potestad de Satanás a Dios. Pobre gente en todo Ecuador que vive esclavizada por Satanás, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Satanás los tiene, hermanos, en su propia potestad, y por más que quieran cambiar, por más que se esfuercen, no pueden, porque solo Cristo trae libertad. Y es a través del evangelio que Pablo llevaría, que los cautivos encontrarían libertad. Es a través del mensaje poderoso del evangelio que él proclamaba. Después lo encontramos diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero luego Jesús dice al final del versículo, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Cristo quiere perdonar sus pecados, los ve cargados,
los ve, hermanos, cargados ahí de grandes pecados que no pueden más, no son felices, dicen que sí, tienen una sonrisa falsa, pero la verdad es que están solos, se sienten solos, tristes y vacíos, aunque lo intenten llenar con lo que ellos quieran. Solo Cristo puede dar la felicidad y la paz. Cristo quiere perdonar sus pecados y termina diciendo, y herencia entre los santificados. Él quiere darles un lugar en la mesa real. Al igual que usted y yo fuimos perdonados y alcanzados por el Evangelio. Al igual que nosotros, la venda de los ojos se nos ha caído por el poder del Señor. Al igual que hemos salido de las tinieblas a su luz admirable, Jesús sigue diciendo, yo te envío, Marco Malán, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Mi deseo es que la gente sea salva. Por eso te envío. El deseo de Jesús no ha cambiado, sigue latente en el 2025 y hasta que Él venga por su iglesia. No podemos dejar de participar de la obra misionera. No puedo dejar de orar por los misioneros. No puedo dejar de dar para la obra misionera. No puedo dejar de predicar el evangelio porque es el deseo de Dios. Y si yo digo que soy de Dios, debería ser mi deseo también. Debería yo estar a favor del deseo de Dios. Pero mire, ¿cuál es la segunda razón? Hay muchos pasajes que me voy a brincar aquí por causa del tiempo. Pero mire, por favor, ahora en Mateo capítulo 28, aunque ya lo leyó nuestro misionero, de todos modos, quiero que lo vaya y lo busque, porque yo sé que algunos llegaron un poquito después de eso y no lo pudieron leer, pero vamos a leerlo nuevamente. La poderosa palabra. Mateo 28, versículo número 18. No hemos llegado aquí a estudiar. Recuerden que todos los jueves estamos estudiando la Biblia, libro por libro, libro por libro. No hemos llegado al Nuevo Testamento, pero les voy a adelantar un poquito de esto para poder entender, para dimensionar lo que Jesús va a decir a continuación. Mateo es escrito por Leví, o también llamado Mateo. Es dirigido principalmente a los judíos. El Evangelio de Mateo está dirigido principalmente a los judíos. Algunos creen que había algunas versiones de Mateo, inclusive en hebreo, dirigido a los judíos. El tema principal de Mateo es demostrar a través de sus capítulos el verdadero rey de los judíos. A través de Mateo podemos encontrar al rey de los judíos. Los magos del oriente, los sabios del oriente que llegan a preguntarle a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, es la demostración de que Jesús es el rey. Incluye la genealogía para poder demostrar que Jesús es el heredero al trono bajo el pacto davídico. Es decir, que Jesús es el rey. ¿Ok, hermanos? Ahora, en Mateo 28, versículo número 17, entonces ya, ¿a quién va dirigido? A los judíos. ¿Para qué? Para demostrar que Jesús es el rey de los judíos. Ahora, en el versículo 17 en adelante, cronológicamente hablando, Jesús ya resucitó. Ahora Él se presenta ante sus discípulos. Y el hecho de que haya resucitado da muestra de su poder y deidad. Cristo es Dios. Y esto lo demuestra. Entonces, tomando todo este paquete en conjunto, todo este contexto, es el rey de los judíos que va a hablar. Es Cristo resucitado, dando prueba de su poder y su deidad, el que va a pronunciar las siguientes palabras. Y esto tiene que tener peso para las palabras que vamos a leer a continuación. Ve al versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, como en esta noche. 18.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad es la palabra autoridad, poder, dominio. En otras palabras, Jesús, el Rey de los judíos, Jesús dando muestra de su poder y su divinidad, dice: todo el poder me pertenece en el cielo y en la tierra. ¿Quién está en el cielo? Bueno, Dios el Padre. Están todas las personas que están en su presencia, que han partido con el Señor. Están los ángeles, criaturas celestiales también. Toda potestad me es dada sobre ellos. Y luego dice: y en la tierra, donde estamos nosotros también. Jesús dice: todo el poder me pertenece. Yo tengo todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio, todo el imperio me pertenece. Y la iglesia dice: todo le pertenece a Cristo. Una vez que entiendas eso, no hay razón para ser rebeldes. No hay razón para dudar, no hay razón para poder dejar de lado lo que a continuación va a decir. Versículo número 19. Por tanto, la palabra por tanto es una conexión, un nexo, un puente entre la declaración que acaba de dar con lo que a continuación Cristo va a decir. Es decir, porque yo soy el Rey, porque yo soy Dios, porque todo el poder me pertenece, por esa causa ve y haz discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Entonces, la segunda razón de por qué yo debo de participar de la obra misionera, por qué debería participar, es porque es un mandato de Jesucristo. El Todopoderoso nos manda a ir a todas las naciones. Nos manda a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta fue su gran comisión, la gran encomienda para la iglesia de todos los tiempos, en todos los lugares. Dejó clara, específicamente e inequívocamente, que la gran meta de la iglesia debe ser la evangelización mundial. Los mayores esfuerzos de la iglesia deben estar aquí, en la evangelización mundial, en capacitar obreros, en tener eventos evangelísticos en nuestra ciudad, en escuelas, en plazas, en lugares. Y mientras que oramos por otros y apoyamos a otros, y de repente un joven se levanta y dice: yo rindo mi vida al Señor. Lo capacitamos, lo entrenamos, lo apoyamos y lo mandamos a donde el Espíritu Santo diga. Ese es el mandato de Jesús para la iglesia. Si usted no participa, entonces usted estará en primer lugar en contra del deseo de Dios. En segundo lugar, estará en contra del mandato de Jesús. Mire, en tercer lugar, ¿por qué debería participar? Hechos capítulo número 11, por favor. Hechos 11. El misionero leyó Hechos 8. Recuerden que la iglesia estaba siendo perseguida. Saulo de Tarso era uno de los que encabezaban esas persecuciones. La iglesia fue esparcida. Y es interesante, déjenme darle entre paréntesis, esto no se lo vamos a cobrar, esto es gratis. En Hechos capítulo 1, el Señor mandó que se predicara en Jerusalén, en toda Judea y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. La iglesia de Jerusalén tuvo 8 capítulos, 8 grandes capítulos que usted puede leer en su casa, y no los vemos salir de Jerusalén. ¿Iglesia próspera? Sí. ¿Tenía necesidad? No. ¿Vendían sus propiedades? Ahí tenemos a Bernabé. Wow. Era tan grande la iglesia que tuvieron que convocar a la multitud para escoger a diáconos para atenderlos, porque era tanta la gente que ya se había convertido. Y nos rascamos la cabeza preguntando: ¿y Judea? ¿Y Samaria? ¿Cómo para cuándo?
No sé si les quedó claro que tenían que llevar el evangelio a todos lados. O sea, ¿qué parte de ir no entienden? Le podemos decir a los discípulos. Pero se encargaron de hacer una gran comunidad y encerrarse en Jerusalén. De tal manera que la iglesia ni siquiera podemos registrar un número. Comienza con 120, luego 3000 son salvos y luego 5000 se añaden. Pero luego menciona multitud porque ya no hay un número determinado para poder saber la cantidad de iglesia que se hizo en Jerusalén. Por eso Dios tuvo que traer una persecución. En el capítulo 8, tal vez los hermanos estaban llorando, porque mire, ya que me preguntó, vamos al capítulo 8. Mire por favor. Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras. ¿De dónde, hermanos? ¿A dónde les había Cristo mandado que fueran? Precisamente estos lugares. Pero como la iglesia pensó que no era tan en serio, que primero nuestra iglesia y cuando terminemos aquí, entonces mandamos a otro lado, dijo, no, papá, tú no me vas a estorbar en mi deseo ni en mi mandato. Y él permitió una persecución en la iglesia, fuego de persecución para que la iglesia fuera esparcida, y los que iban esparcidos, ¿qué iban haciendo? Predicando. Por eso dice ahí, mire, brinque por favor ahí en el versículo número 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O vamos con fuego a nuestro corazón o vamos con fuego de persecución, pero tenemos que ir. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínense, hermanos, una iglesia antes de este tiempo próspera, una iglesia en todos los sentidos grande, no tenía necesidad de nada, estaba haciendo un impacto tremendo en Jerusalén, pero no salían de ese lugar. Imagínense. Y luego entonces viene la persecución. Y yo me imagino, imagínese por favor al hermano Alberto, aquí al frente. Imagínese que se vienen por una de sus hijas, por Ángela, por Lenin, por su esposa. Entra Saulo de Tarso, patea la puerta y arrastra, dice que arrastraba hombres y mujeres. Y él pudiera preguntar, ¿pero por qué, Señor? Si he dado mis diezmos. Señor, ¿por qué? Si aquí estamos en comunidad, te alabamos, tenemos un mismo corazón, tenemos un mismo espíritu. Y Dios tendría que contestar, ¿y las almas, papá? Y el mandato de ir a Samaria, el mandato de ir. Y esa fue la razón de por qué Dios, mire, mandó esta tremenda persecución. Con eso en mente, los que fueron esparcidos, vaya al capítulo 11, por favor, capítulo 11. Y ahora vea, por favor, capítulo 11, versículo 19. 11, 19. ¿Están ahí, hermanos? Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, lo del capítulo 8 que acabo de explicar, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los... Parece que no habían aprendido estos hermanitos. Solo a los puros judíos le querían hablar. ¿Y los gentiles como para cuándo? Pero gloria a Dios por estos hermanos. Del versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Aquí comenzó una iglesia, hermanos. La iglesia de Antioquía, una de las iglesias más importantes de todo el Nuevo Testamento, la iglesia de Antioquía. ¿Cómo comenzó? Por unos hermanos que no estaban en su tierra,
que en lugar de haber ido con el corazón encendido, fueron con el fuego de persecución. Y llegando allá, unos hermanos nomás estaban hablándole a los judíos otra vez y ellos obedecieron. A los gentiles también. Les predican y comienza una nueva iglesia por el cumplimiento de la obra misionera. Pero mire ahora el capítulo 13. Capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, noten esto: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y a partir de este momento podemos ver los viajes misioneros de Pablo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. ¿A través de dónde? De la iglesia que estaba en Antioquía. Como podemos ver, entonces, la iglesia de Antioquía envió misioneros. La iglesia de Antioquía oró por misioneros. La iglesia de Antioquía aprobó misioneros y sostuvo, mire lo que dice la Biblia otra vez, ministrando, versículo 2, ministrando estos al Señor. Eso quiere decir que trabajaban para Dios. Los misioneros tienen que estar involucrados en su iglesia primero. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenmelos para la obra que yo los he llamado. Y es Dios el que llama al misionero. No es, hermanos, sencillamente una preferencia. No es, como decimos por ahí, un dedazo. Tú te vas a ir. No es el pastor el que envía. No, es el Espíritu Santo el que dice, apártamelo. Bernabé y Saulo eran los mejores elementos en esa iglesia. Pero Dios le dijo, apártanmelos, yo tengo un trabajo especial para ellos. Y la iglesia, miren, no los retuvo. La iglesia no se aferró a tenerlos. Ay, ¿cómo me vas a quitar a Bernabé? Es bien bueno para predicar. Mira a Saulo cómo da escuela dominical, es un erudito. ¿Cómo te los vas a llevar? No. No dijeron eso. El Espíritu Santo llama a hombres de Dios. Y los tenemos que encaminar, los tenemos que aprobar, los tenemos que enviar. Mire versículo número 3. Entonces, habiendo ayunado y orado. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Orar y ayunar por los que Dios ha llamado a un campo específico. Y aquí tenemos a 2 presentes. Y tenemos a 5 allá también. Tenemos varias familias representadas allá que Dios llamó y envió al campo misionero. Entonces, la iglesia de Antioquía estaba enviando. ¿Qué más dice? Lea conmigo, por favor. 3. Les impusieron las manos. Eso de imponer las manos es una señal de aprobación. Es decir, aprobamos a estos siervos del Señor. Han dado testimonio, han servido en la iglesia, han sido de bendición. Aprobamos que ellos vayan a donde tú les has enviado, Señor. Pero luego dice, ¿los qué, hermanos? Los despidieron. No es acompañarlos a que tomen el bus y que te vaya bien. No. Despedirles tampoco es darles una patadita para que lleguen más pronto. No. La palabra despidieron, una de las palabras que se traducen aquí es la palabra propempo. Esa palabra quiere decir acompañar, escoltar, caminar junto con, ser su guardia, su guardián. Eso significa que los hermanos deberían, en el tiempo presente, acompañar a los misioneros, respaldar a los misioneros, apoyar al misionero
en su labor que el Espíritu Santo los ha llamado para que vayan y lo hagan. Por eso la tercera razón de por qué debemos apoyar la obra misionera es para seguir el ejemplo de las iglesias del Nuevo Testamento. Ellas creían en misiones, pero aprenda, ¿o quiere que Dios mande una persecución a su vida? ¿O lo va a hacer como Antioquía, orando, ayunando y encaminando, confiando, creyéndole a que Dios los ha enviado? No podemos estorbar el plan de Dios, mis hermanos. Por eso usted debe de apoyar la obra misionera. La voluntad de Dios siempre ha sido que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿estará usted siendo bíblico? Una iglesia bíblica debe participar de misiones. Dije bíblica. Puede tener iglesia cristiana sutana mengana, puede tener ahí luz, sal, vida o no sé qué, puede tener esperanza para la humanidad, puede tener lo que sea iglesia cristiana. Si no está involucrado en la salvación de almas y la obra misionera, no es bíblica. Lo bíblico es que apoyemos misiones, que amemos misiones, que amemos misioneros y sus familias, que oremos por ellos y que estemos dispuestos para cuando Dios me diga, yo quiero que tú vayas, y respondamos, heme aquí, envíame a mí. Número 4, y con esto concluyo. ¿Por qué participar en misiones? Número 1 dije, porque es el deseo de Dios. Porque es el mandato de Jesús, porque es el ejemplo de las iglesias del Nuevo Testamento. Y en cuarto y último lugar, ¿por qué debería participar? Para invertir en lo eterno. Invertir en lo eterno. Mire lo que dice, por favor, ahí en Filipenses, donde leyó nuestro misionero. También Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Mire lo que dice ahí. Ya la iglesia de Filipos le envió. ¿Qué le envió? Bueno, vamos a verlo. 4:14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo. Déjeme darle un contexto muy rápido con esto. Filipenses. La carta de los Filipenses se escribe, es una de las cartas más personales que el apóstol Pablo pudo escribir. El misionero está encarcelado. Y qué bueno que fuera como en las cárceles de Turi. No, eran inhumanas las cárceles en aquellos tiempos. Horribles, asquerosas, frías, sombrías, horribles simplemente. Y ahí el misionero está por causa de la predicación del evangelio. La iglesia de Filipos, que él había iniciado en uno de sus viajes misioneros, se entera de que Pablo está encarcelado. Y entonces tiene que enviar a una persona. Esa persona se llamaba Basilio. No es cierto. Se llamaba Epafrodito. ¿Cómo se llamaba? Epafrodito es uno de los hermanos seleccionado por la iglesia para poder ir a ver a Pablo hasta Roma. Pero no nada más lo va a ir a ver. La iglesia reúne una tremenda ofrenda y encarga a alguien que no se lo vaya a robar, claro. Alguien que le vaya a sustraer como Judas, no. Alguien responsable. Y encargan a Epafrodito. Epafrodito, ve por favor a Roma y llévale esta ofrenda a Pablo, ayúdalo, es nuestro misionero. No lo podemos dejar solo. Es un soldado. Y los verdaderos soldados no abandonan a su ejército. Es uno de los nuestros. La iglesia entonces reúne una tremenda ofrenda, hermanos, y la manda por Western Union. ¿Verdad? No había. Por eso tienen que mandar a Epafrodito. Pero en el camino este amigo se enferma.
Y entonces ahora la iglesia tiene un doble problema. Epafrodito enfermo y el misionero encarcelado. Afortunadamente Epafrodito logra llegar hasta su destino y está con Pablo, le da la ofrenda y lo ayuda. ¡Qué tremenda bendición! Entonces Pablo dice, a mí me gustaría que te quedaras conmigo, Epafrodito. Me eres de gran ayuda, de verdad, de gran bendición. Pero los hermanos no tienen noticias de ti y no les he mandado WhatsApp. No han visto mis estados. Por supuesto que no existía nada de eso. Y por eso Pablo toma la decisión de enviar a Epafrodito de regreso a Filipos para que los hermanos estuvieran contentos, alegres al ver que todo está bien. Pero Pablo aprovecha que va a regresar para escribir con su puño y letra la carta de Filipenses en agradecimiento por apoyar misiones. Y es una carta tan personal de Pablo, de amor. Usted lo puede leer, no tenemos tiempo de verlo, pero es tan personal que termina diciendo, hermanos, gracias por participar conmigo. Gracias por enviar a Epafrodito. Dice ahí, por favor, lo que dice el versículo número 14. Con eso en mente dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, porque Pablo está en la cárcel. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Es decir, cuando yo estaba en Tesalónica, cerquita de ustedes, ahí me enviaban una y otra vez. Y ahora que estoy en Roma, también me están enviando. 17. No es que busque dádivas, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo limosnas, migajas y miserias de ustedes. ¿Así dice? No. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y luego el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A quienes les iba a suplir todo lo que les faltaba conforme a las riquezas de Cristo que son abundantes? ¿A todos o a los que dieron? Solo a los que dieron. Aquí dice, mi Dios va a suplir todo lo que les falta conforme a sus riquezas. ¿Quién no quisiera esa promesa para sí? ¿Quién no quiere que todas sus necesidades sean suplidas? Todos queremos eso. Esta promesa es para los que participaron en la obra misionera. Por eso la cuarta razón de por qué debería de participar es porque es invertir en lo eterno. Ningún cristiano puede correctamente decir que no cree en misiones, porque al hacerlo estaría negando su propia fe. Porque la razón de que exista la iglesia como cuerpo de Cristo en la tierra es el resultado de la obra misionera. Una iglesia sin misiones, como lo he dicho ya, en realidad no es bíblica. Un cristiano sin misiones en realidad no es un verdadero discípulo. Para los verdaderos cristianos, misiones no es un extra opcional para ser considerado. Es el ADN que debe fluir por nuestras venas. Tener la salvación de Cristo nos impone la responsabilidad ineludible de compartir el evangelio con todos los hombres que están en tinieblas, y se hace a través de la obra misionera. Retener el evangelio es un crimen de infinita magnitud contra aquella grande multitud que vaga sin esperanza en oscuridad y en tinieblas. ¿Participará usted de la obra misionera?
o será enemigo de la cruz de Cristo, en contra del deseo de Dios, en contra del mandato de Dios, en contra de lo bíblico y en contra de buscar lo celestial. ¿De qué clase de cristiano al terminar la conferencia será? Cierre sus ojos, oremos al Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por el misionero, los misioneros que están aquí, el misionero David, el misionero Marco. Gracias por sus familias, Señor, que están dispuestas a dejarlo todo para cumplir el mandato de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra.